Desigualdad triangular, una propiedad olvidada por docentes de matemática. Un estudio a nivel medio. El aprendizaje del triángulo rectángulo para Guatemala se establece desde los primeros años del nivel primario. En el nivel medio se estudia con aplicaciones especialmente del triángulo rectángulo y allí se aplica el teorema de Pitágoras. En el nivel medio se trabaja trigonometría, pero normalmente con triángulos ya construidos y, aunque se utiliza tecnología, es muy común trabajar con triángulos en su forma prototípica o su figura prototípica. No se trabaja la construcción de ellos y tampoco se ve la propiedad de la desigualdad triangular. La enseñanza tradicional de la trigonometría es con figuras dibujadas por el maestro en la pizarra, los que ya traen los libros de texto y son figuras estáticas y rígidas. Por lo tanto, para González, Matía y Rosales en su estudio del 2017, es difícil representar triángulos en otras formas por estar acostumbrado a estas formas prototípicas. Y a este respecto, insiste Krajewski y Sears en su estudio del 2019 que existe la necesidad de abandonar un poco las figuras prototípicas que vienen incluidas en los libros de texto. Los docentes aducen que a veces existen problemas en los libros de texto que ellos no pueden resolver porque se han basado como estudiantes en libros de texto y ejercicios que los profesores colocaban que venían en esos libros de texto y que por lo tanto no han tenido aplicaciones dentro de la vida cotidiana, mucho menos en la construcción de triángulos a través de segmentos. Con toda esta situación, en el presente estudio surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los problemas que evidencian los profesores de matemática en el nivel medio con relación a la desigualdad triangular? Utilizando las definiciones de Diana Barrero Blanco en su escrito del año 2006 para profesores que enseñan matemática, los triángulos se pueden clasificar con base a sus lados en equilátero, isósceles o escaleno. La otra posible clasificación es con base a sus ángulos. En este caso puede ser acutángulo, rectángulo u obtusángulo, o sea que tiene un ángulo mayor a 90 grados. El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más utilizados en Guatemala en el nivel medio. Se utiliza exclusivamente en el triángulo rectángulo y no aplican los profesores este teorema para identificar si hablamos de triángulos acutángulos u obtusángulos. La desigualdad triangular es una propiedad trivial pero fácil de olvidar. Ella indica que la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo deben ser mayor que la del tercer lado del triángulo, para que con esos tres segmentos, se pueda construir un triángulo cualquiera. En la pantalla vemos diferentes triángulos que encontramos en la búsqueda de triángulos rectángulos en Internet y nos damos cuenta que tienen la forma prototípica, es decir, los catetos son paralelos a las orillas de un libro o de una hoja cualquiera. Y este es un problema que afecta el aprendizaje y el dominio de este objeto matemático. Desde los primeros años de escolaridad, los niños juegan con objetos que le permiten aprender geometría. Menciona Camargo y Uribe que prestar atención a la identificación de una serie de propiedades de las figuras, tales como la existencia de esquinas y curvas, la simplicidad y la familiaridad de los estudiantes con ellas, es importantísimo en el aprendizaje de la matemática y sobre todo en aplicaciones educativas futuras. Además de trabajar con este material para identificar qué tipo de figuras geométricas manipula el niño o el joven, es importante que los profesores promuevan el uso de material concreto dentro del aula. Con ello, además, se debe de utilizar instrumentos adecuados para la construcción, el dibujo y medición de estos objetos, en el caso de este estudio, del triángulo rectángulo. Y se requiere que también se utilice el vocabulario acorde al problema o situación dada para que podamos
enriquecer el vocabulario matemático. Y es importante entonces que el docente planee actividades que permitan ampliar ese vocabulario, fortalecerlo y conocer diferentes propiedades de los objetos, en este caso del triángulo rectángulo, la desigualdad triangular. Al hablar de tecnología en el aula de matemática, es importante tener claridad como docente que el software va a tener diferentes situaciones implícitas y que no van a ser tan visibles para el estudiante como por ejemplo la desigualdad triangular. Y entonces se da alguna falencia en ese tipo de situaciones. Ya menciona Borrego, Cipina y Médico en su estudio del 2019 que al utilizar el software GeoGebra, el estudiante puede manejar y manipular triángulos, pero se dan ya construidos y la desigualdad triangular pasa inadvertida para ellos. Ya en la parte de metodología en este estudio, el enfoque es un enfoque cualitativo con un paradigma constructivista, un diseño fenomenológico empírico y se trabajó con 5 sujetos, en este caso 5 docentes de matemática de un centro educativo privado en Sololá. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia e incidental. Para la recolección de datos se utilizó un instrumento de 6 situaciones problema. Cada una de ellas presentaba al docente 3 diferentes segmentos, excepto en la primera donde se presentan 3 segmentos de la misma medida, para que él indicara si era factible construir un triángulo, qué tipo de triángulo era por sus lados, qué tipo de triángulo era por los ángulos que lo constituían y el perímetro de cada uno de ellos. En la pantalla ustedes observan los 2 primeros casos de situaciones problema presentado a los docentes. En el lado izquierdo se le presentan 3 segmentos de la misma medida y en este caso pues es factible construir un triángulo igual que de los 3 segmentos que se encuentran a la derecha, que en este caso es un triángulo escaleno. Ahora presento a ustedes las situaciones problema 3 y 4 con medidas muy parecidas a las del triángulo rectángulo más común, con medidas 3, 4 y 5, y un isósceles. Sin embargo, con estos segmentos por la desigualdad triangular, no se puede construir un triángulo. Finalmente, en las situaciones 5 y 6, el instrumento presenta segmentos con los cuales sí es nuevamente factible construir un triángulo. Y en el primero de los casos, en el caso T05 que está a su izquierda, se construye un triángulo escaleno y en la TC06 que se encuentra del lado derecho es factible construir un triángulo isósceles. Se dejó en medio la situación 3 y 4 que no podían construir para evitar que al final ellos pudieran tener como que una situación que les diera luces al respecto de la desigualdad triangular. Los resultados fueron los siguientes. En la situación problema T01, un triángulo equilátero, el 100% de los participantes pudo identificar la construcción de un triángulo equilátero. También es importante entender que es un triángulo bastante común. En el caso de las situaciones problema TE02, TE05 y TE06, donde encontramos triángulos escalenos y triángulos isósceles, el 80% de los participantes lograron identificar correctamente cada uno de estos triángulos con base en sus lados para este instrumento. En el caso de la situación problema TE02, el 100% de participantes pudo identificar el tipo de triángulo, en este caso un triángulo rectángulo, pero no fueron capaces de identificar qué tipo de triángulo era por sus ángulos en todos los demás casos. El 80% de profesores fallaron en la aplicación de la desigualdad triangular para las situaciones T03 y T04, porque con esos segmentos no se podía construir un triángulo y el 80% de los participantes, en este caso de los docentes de matemática de nivel medio en Sololá, en este centro educativo,
dijeron que sí era factible construir un triángulo. En todos los casos, exceptuando el ya mencionado, sí pudieron identificar a los triángulos por sus lados, pero no pudieron identificarlos por el tipo de ángulos. Dentro de los resultados del estudio se dan algunas curiosidades, como la que contó con el docente de más experiencia. En el caso de este profesor, él trató de dibujar triángulos y mentalmente hacer operaciones para que casaran con el triángulo rectángulo tradicional o más común, el de lados 3, 4, 5. Lo vemos en la gráfica cómo dibujó los triángulos tratando de asemejarlo a este triángulo rectángulo tradicional. Otra curiosidad del estudio es el caso de la profesora que utilizó sus dedos para dibujar triángulos y que fue la única que logró identificar las situaciones T03 y TE04 como opciones donde no es factible construir un triángulo. Y ella utilizó sus dedos y a través de ellos trató de estar dibujando los triángulos que se le pedían. Como respuestas a la pregunta de investigación, en primer caso tenemos el olvido. Los docentes, ya sea por desconocimiento o por olvido, no ponen en práctica dentro del aula la desigualdad triangular. Y entonces se reafirma que con 3 segmentos podemos construir cualquier triángulo y no tomamos en cuenta esta propiedad. Y de allí que todo estudiante cuando se le pregunta qué es un triángulo, indica que es una figura de 3 lados, pero no identifica la propiedad de la desigualdad triangular. Otra situación que evidenció este estudio es que los docentes aplican exclusivamente para el triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras y no se ha practicado dentro de las aulas su uso para identificar el tipo de triángulo por sus ángulos, es decir, identificar un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo con apoyo del teorema de Pitágoras. Recomendaciones a los profesores. Es importante que todo docente realice ejercicios donde se aplique el teorema de Pitágoras a triángulos diferentes al triángulo rectángulo. También es necesario utilizar material concreto para construir triángulos en el aula. Esto permitirá afianzar el dominio de este objeto matemático en cada uno de los estudiantes y mantener por más tiempo el recuerdo de la propiedad de la desigualdad triangular. Finalmente, se recomienda que utilicen dibujos de triángulos en diferentes posiciones, es decir, que no se basen exclusivamente en la figura prototípica y las figuras que contienen los libros de texto para la enseñanza del triángulo. Adjunto encuentran las referencias bibliográficas del estudio. Muchas gracias.